falsos maestros del sostén propio. Romanos capítulo 16, versículo 17. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión que no tenían por qué consultar a Jesús. Elena G. de White, en Cada día con Dios, página 126, párrafo 2. La Biblia nos advierte. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Elena G. de White nos advierte: los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 96, párrafo 2. El Ministerio de Sostén Propio Historicista, MSPH, enseña que Jesucristo no es el Hijo engendrado de Dios. Veamos. Entonces, cuando te digan que Jesús fue engendrado de la misma sustancia que el Padre, Concilio de Nicea, concepto de Platón, concepto pagano. Pero, ¿fue Jesús engendrado? Escrito está, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. King James Bible,
dice en inglés, the only begotten Son, que quiere decir el unigénito o el único Hijo engendrado de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y King James Bible nos dice nuevamente, only begotten Son, el único engendrado Hijo de Dios. Elena G. de White declara, Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 12, párrafo 2. En el libro original, perteneciente a Jaime White, de Patriarcas y Profetas, en inglés, aparece nuevamente la palabra que encontramos en King James Bible, the only begotten, el único engendrado de Dios. Se ha hecho una ofrenda completa porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Elena G. de White, Signs of the Times, 30 de mayo de 1895, parte 3. Platón, concepto pagano. Cuando te digan que el Espíritu Santo procede del Hijo, concepto de la Iglesia Católica de Oriente. Cuando te digan que procede del Padre y del Hijo, concepto de la Iglesia Católica de Occidente. Entonces, Elena G. de White, los pioneros y nosotros, ¿enseñamos catolicismo? La Biblia y el espíritu de profecía declaran, Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Lucas capítulo 11, versículo 3. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 14, versículo 14. Y Juan capítulo 16, versículo 24. El conflicto de los siglos, página 530, párrafo 3. El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios,
une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 294, párrafo 2. Finalmente, la Biblia nos advierte contra los falsos maestros. Juan capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Éste ha visto al Padre. Segunda de Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Estamos advertidos. Maranata, Cristo viene.